La lluvia golpeaba los cristales del autobús con una insistencia que parecía advertir a Inés Valcárcel sobre lo que estaba por venir. Sus dedos nerviosos enrollaban un mechón de cabello castaño claro mientras observaba el paisaje catalán transformarse de verdes colinas a la brillante costa mediterránea. A los 23 años, nunca había viajado sola. Nunca había salido de Ávila sin la vigilante mirada de su abuela materna, doña Esperanza, quien la había criado entre novenas y reglas inquebrantables desde que su madre murió cuando ella tenía 7 años. Cadaqués, anunció el conductor, y el corazón de Inés se aceleró. Sus manos sudorosas aferraron el sobre manila que contenía los documentos que debía entregar al señor Montero, un empresario del que solo sabía que era reservado y que prefería hacer negocios desde su mansión en lugar de una oficina tradicional. El pueblo costero la recibió con calles empedradas que serpenteaban hacia el mar. Las casas blancas con contraventanas azules contrastaban con el cielo cada vez más gris. Inés caminó despacio, siguiendo las indicaciones hacia la mansión en lo alto de la colina, su falda por debajo de las rodillas, ondeando con la brisa marina que traía un aroma salado desconocido para ella. La propiedad apareció ante sus ojos como algo salido de un sueño, una construcción moderna que parecía fundirse con la roca, con enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica del Mediterráneo. Pero había algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta y no se veía movimiento alguno en el interior. Inés vaciló en el umbral. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer con más fuerza, empapando su cardigan beige. Tocó el timbre una vez, 2 veces. Silencio. La lluvia arreciaba y ella no tenía dónde refugiarse. Después de unos minutos de duda, empujó suavemente la puerta. «¿Hola, señor Montero?» Su voz resonó en el espacioso recibidor de mármol blanco. El lugar era elegante pero acogedor, con toques mediterráneos que hablaban de buen gusto sin ostentación. Una escalera de diseño moderno conducía al segundo piso, y hacia la derecha se abría un salón con vistas al mar. Decidió avanzar hacia donde parecía haber más luz natural. Sus pasos la llevaron por un pasillo que desembocaba en lo que claramente era la suite principal. La puerta estaba abierta de par en par, y desde allí llegaba el sonido del agua corriendo. Se acercó para dejar los documentos en algún lugar visible, quizás en la mesita de noche. Fue entonces cuando tropezó. Una almohada de terciopelo azul marino había caído en medio del paso. Inés perdió el equilibrio. Sus brazos se agitaron buscando algo de qué sujetarse, y el sobre con los documentos voló por los aires, esparciéndose por el suelo de madera noble. ¿Pero qué? La voz profunda y ronca la hizo levantar la mirada desde el suelo, donde había caído de rodillas. Y allí estaba él. León Montero emergía del baño adjunto a la habitación, con el cabello castaño oscuro aún húmedo y gotas de agua deslizándose por su pecho bronceado. Solo llevaba una toalla blanca anudada a la cintura. Sus ojos azules, intensos como el mar en tormenta, se clavaron en los de ella con una mezcla de sorpresa y algo más que Inés no supo identificar. Ella intentó apartar la mirada, pero algo en la forma en que él la observaba la mantuvo inmóvil. Una cicatriz delgada cruzaba su ceja izquierda, dándole un aire misterioso que contrastaba con la vulnerabilidad del momento. «Lo siento mucho, señor Montero. La puerta estaba abierta y comenzó a llover, y vine a entregarle estos documentos». Las palabras salieron atropelladas, mientras Inés intentaba recoger los papeles esparcidos sin dejar de sentir la intensidad de esa mirada. León no se movió de donde estaba. La estudió en silencio, notando las mejillas sonrojadas, las manos temblorosas, la forma en que evitaba mirarlo directamente. Había algo en esa mujer que despertó en él una curiosidad que hacía años no sentía. «Ya que has entrado», su voz se suavizó cargada de una calidez inesperada. «Quédate». Inés alzó los ojos, encontrándose con una sonrisa apenas esbozada que transformaba completamente el rostro de León. Por primera vez en su vida, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, y no era por el tropiezo. La lluvia siguió golpeando las ventanas, pero dentro de esa habitación algo había comenzado a cambiar para siempre. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Inés permanecía de rodillas en el suelo, los documentos esparcidos a su alrededor como pétalos caídos,
mientras León la observaba desde el marco del baño. Las gotas de agua seguían deslizándose por su piel, pero él parecía completamente ajeno a su propia vulnerabilidad. «Perdón, yo debería irme», murmuró Inés, pero sus piernas no respondían. Era como si todo su sistema nervioso hubiera decidido declararse en huelga en el momento más inoportuno de su vida. León dio un paso hacia ella y después otro. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre la madera pulida, pero Inés sintió cada movimiento como un terremoto en su interior. Nunca había estado tan cerca de un hombre sin camisa. Nunca había sentido esa extraña mezcla de terror y fascinación que ahora la consumía. «¿Cómo te llamas?». Su voz había perdido la aspereza inicial, volviéndose casi gentil. «Inés», susurró ella, finalmente encontrando la fuerza para ponerse en pie. «Inés Valcárcel. Trabajo para la Notaría Hernández y Asociados en Ávila». Un destello de reconocimiento cruzó los ojos azules de León. «Ah, los documentos de la finca en Segovia. Los esperaba mañana». Hubo un cambio de planes. El notario quería acelerar el proceso. Inés se las arregló para recoger la mayoría de los papeles, aunque sus manos temblaban tanto que algunos se le escaparon nuevamente. León se acercó para ayudarla, y cuando sus dedos se rozaron al alcanzar el mismo documento, Inés sintió una descarga eléctrica que subió por su brazo hasta instalarse en algún lugar profundo de su pecho. Él también la sintió, porque se detuvo y la miró con una intensidad que la hizo ruborizarse aún más. «Debes estar empapada», observó León, notando las gotas que goteaban de su cabello. «Y hace frío. Quédate hasta que escampe». «No puedo. No sería apropiado». Las palabras salieron automáticamente, como si fuera la voz de su abuela hablando a través de ella. «¿Apropiado?». León arqueó una ceja y por primera vez una sonrisa genuina iluminó su rostro. «¿Prefieres pillar una neumonía que faltar a las convenciones sociales?». Inés lo miró confundida por la calidez en su tono. Este no era el hombre frío y distante que le habían descrito. Este León Montero parecía humano, vulnerable, incluso. «Dame un minuto para vestirme», dijo él, dirigiéndose hacia el vestidor. «Después te preparo algo caliente». Cuando León desapareció tras la puerta, Inés pudo respirar por primera vez desde que había entrado en la habitación. Se acercó a los ventanales que daban al mar, observando cómo la lluvia había transformado el paisaje en una acuarela difusa. Las olas rompían contra las rocas con una fuerza hipnótica, y por un momento se permitió imaginar qué se sentiría ser tan libre como el agua. «Es hermoso, ¿verdad?». La voz de León la sobresaltó. Se había vestido con unos vaqueros oscuros y una camisa blanca de lino, pero seguía descalzo. Algo en esa informalidad lo hacía más accesible, menos intimidante. «Nunca había visto el mar», confesó Inés sin pensarlo. «Nunca». León se acercó hasta quedar a su lado frente a la ventana. «¿Y qué te parece?». «Es más grande de lo que imaginaba y más ruidoso». Inés enrolló un mechón de cabello en su dedo, un gesto que León comenzaba a reconocer como una señal de nerviosismo. «El mar es honesto», dijo él, presionando las sienes con los dedos en un gesto que parecía automático. «No sabe mentir. Cuando está furioso, ruge. Cuando está en calma, susurra. Los humanos deberíamos aprender de él». Había algo melancólico en su voz que hizo que Inés lo mirara de reojo. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de noches sin dormir, de preocupaciones que iban más allá de los negocios. «¿Vives aquí todo el año?», preguntó ella, intentando llenar el silencio que se había vuelto demasiado íntimo. «Los últimos 5 años. Antes vivía en Barcelona, pero…». León se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo que prefería mantener en secreto. «Cadaqués me da la paz que necesito. Debe ser solitario». «Lo era», respondió él, y algo en la forma en que la miró hizo que Inés sintiera que esas palabras tenían un significado más profundo del que podía entender. Se dirigieron hacia la cocina, un espacio moderno con vistas panorámicas que hacían sentir como si estuvieran navegando en un barco. León preparó 2 tazas de café, movimiento precisos que hablaban de una rutina solitaria bien establecida. El aroma llenó el espacio, rico y reconfortante. «¿Azúcar?», preguntó, aunque él ya estaba tomando el suyo negro. «Solo un poco», respondió Inés, aceptando la taza con gratitud. El primer sorbo la tranquilizó,
dándole algo en lo que concentrarse además de la presencia perturbadora de León. «Háblame de Ávila», dijo él, sentándose en el taburete frente a ella en la barra de la cocina. «No hay mucho que contar. Es una ciudad pequeña, tradicional. Vivo con mi abuela desde que era niña. ¿Y tus padres?» «Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Mi padre...» Inés hizo una pausa, bebiendo más café para ganar tiempo. «Nunca lo conocí realmente». León asintió, comprensivo. «Los secretos de familia pueden ser pesados. ¿Habla por experiencia?» «Todos tenemos secretos, Inés. La diferencia está en si nos atrevemos a enfrentarlos o preferimos que nos consuman lentamente». La intensidad de su mirada la hizo bajar los ojos hacia su taza. Había algo en León Montero que la desarmaba, que la hacía querer confesarle cosas que nunca había dicho en voz alta, como que escribía en secreto, como que a veces se sentía como una extraña en su propia vida, como que, desde que había entrado en esa casa, se sentía más viva que nunca. La lluvia comenzó a amainar y con ella la excusa de Inés para quedarse, pero cuando se levantó para irse, León la detuvo con una pregunta que la desarmó completamente. «¿Volverás?» La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades que Inés no sabía si estaba preparada para explorar, pero cuando lo miró a los ojos, supo que ya no había vuelta atrás. «Sí», susurró, y esa simple palabra cambió todo. 3 días habían pasado desde aquel encuentro, y León no podía quitarse de la cabeza la imagen de Inés tropezando en su habitación, con esas mejillas sonrojadas y esa mirada que parecía descubrir el mundo por primera vez. Cada noche, cuando se sentaba al piano en el salón principal, sus dedos encontraban melodías más suaves, menos torturadas que las que había tocado durante los últimos 5 años. El Steinway negro había sido testigo silencioso de su dolor, de las noches en vela donde la música era la única forma de acallar los pensamientos que lo atormentaban. Pero ahora, mientras tocaba una versión improvisada de Asturias de Albéniz, sentía algo diferente, una esperanza que no se atrevía a nombrar. El sonido de pasos en la grava del sendero lo sacó de sus pensamientos. Era tarde, pasadas las 8 de la noche, y no esperaba visitas. Cuando abrió la puerta, allí estaba Inés con un vestido de algodón azul que la hacía parecer aún más joven, cargando una cesta de mimbre. «Espero no molestar», dijo, y León notó que ya no temblaba como la primera vez. «Carmen Ríos, su vecina, me pidió que le trajera esto». León conocía a Carmen de vista, la mujer pelirroja que regentaba la tienda de vinos del pueblo y que ocasionalmente le traía empanadas caseras, pero nunca había enviado a nadie en su lugar. «Carmen es persistente», comentó León, haciéndose a un lado para que Inés entrara. «¿Qué trae esta vez?» «Empanadas de atún y huevo», me dijo. Y también Inés vaciló, sacando una botella de vino tinto de la cesta. Un priorat que, según ella, necesita ser apreciado por alguien que entienda de soledad. León no pudo evitar sonreír. Carmen tenía una forma muy particular de entrometerse en la vida ajena, haciéndolo parecer un acto de caridad. «¿Has cenado?», preguntó él, y cuando Inés negó con la cabeza, añadió: «Entonces quedémonos con todo. Carmen cocina mejor que cualquier restaurante de Barcelona». Se dirigieron hacia la terraza que daba al mar, donde León había dispuesto una mesa pequeña con velas. La brisa nocturna traía el aroma salado del Mediterráneo mezclado con el perfume de jazmín de los jardines cercanos. Inés se sentó, admirando cómo las luces del pueblo se reflejaban en el agua oscura. «¿Siempre cena aquí fuera?», preguntó, observando cómo León servía el vino con movimientos elegantes que hablaban de una educación refinada. «Cuando el tiempo lo permite. La casa puede resultar demasiado silenciosa a veces. ¿No tiene empleados? Una mujer viene a limpiar 2 veces por semana, pero prefiero la soledad a la compañía forzada». León levantó su copa hacia ella. «Sabe por los encuentros inesperados». Brindaron, y cuando Inés probó el vino, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Es intenso, como todo lo que vale la pena en la vida», respondió León, estudiando su reacción. «¿Bebes vino habitualmente?» «Mi abuela dice que el alcohol es el primer paso hacia la perdición». Inés tomó otro sorbo, más decidido esta vez. «Pero creo que mi abuela dice muchas cosas que ya no me parecen ciertas. Por ejemplo, que una mujer decente no debe estar a solas con un hombre, que el deseo es pecado, que una vida sin sobresaltos es una bendición». Inés hizo una pausa,
sorprendida por su propia franqueza. Perdón, no debería hablar así de ella. Me ha cuidado toda la vida. Pero cuidar no siempre significa proteger, observó León. A veces significa mantener enjaulado. Las empanadas estaban deliciosas y la conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. León descubrió que Inés leía vorazmente, que conocía de memoria fragmentos de Machado y Lorca, que escribía en secreto en cuadernos que escondía como si fueran contrabando. ¿Qué escribes?, preguntó él, rellenando las copas. Cosas, historias sobre mujeres que viajan solas, que toman decisiones, que se enamoran de hombres equivocados y no les importa. Inés se sonrojó. Fantasías, supongo. Los sueños no son fantasías, Inés. Son mapas hacia donde queremos ir. ¿Y usted? ¿A dónde quiere ir? La pregunta lo tomó desprevenido. León se quedó callado durante unos segundos, girando la copa entre sus dedos. Antes sabía la respuesta a eso. Ahora, no estoy seguro. ¿Qué cambió? Perdí a alguien importante. Su voz se volvió más grave. Shash, desde entonces he estado viviendo en el pasado. Inés no preguntó más. Algo en la forma en que León presionó las sienes le dijo que era un tema doloroso. En lugar de eso, extendió su mano y la colocó suavemente sobre la de él. Fue un gesto instintivo, sin pensar, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, intentó retirarla, pero León la sujetó. «Gracias», murmuró él, y esa simple palabra contenía un universo de gratitud que Inés no podía comprender completamente. Se quedaron así, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras las velas se consumían lentamente y el sonido de las olas marcaba un ritmo hipnótico. Era la primera vez que Inés tocaba a un hombre con intención, la primera vez que no sentía culpa por ese contacto. «Debería irme», dijo finalmente, aunque ninguno de los dos se movió. «¿Dónde te quedas?» «En una pensión del pueblo. Regreso a Ávila mañana». «¿Tan pronto?» «Mi trabajo aquí ha terminado». León apretó su mano con más fuerza. «¿Y si te ofreciera otro trabajo?» Inés lo miró confundida. «¿Qué tipo de trabajo?» «Necesito que alguien organice mi biblioteca. Tengo miles de libros que requieren catalogación. Podría llevarte semanas, tal vez meses». Ambos sabían que era una excusa. León tenía recursos suficientes para contratar a cualquier bibliotecario profesional. Pero también sabían que ninguno de los dos estaba preparado para decir adiós. «No sé si podría. Mi abuela, piénsalo», dijo León, levantándose para acompañarla hacia la salida. «Carmen podría convencerla. Tiene un don especial para eso». Cuando llegaron a la puerta, Inés se volvió hacia él. La luna llena iluminaba su rostro, revelando una determinación nueva en sus ojos. «¿Puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras. ¿Por qué me dijiste que me quedara?» «Aquel primer día, cuando me encontraste en tu habitación». León la miró durante un largo momento antes de responder. «Porque en 5 años eres la primera persona que me ha hecho sentir que no estoy completamente perdido». Inés se fue esa noche sabiendo que regresaría. No por la biblioteca, no por el trabajo. Regresaría porque por primera vez en su vida alguien la había visto realmente. Y eso era más peligroso y más hermoso que cualquier cosa que hubiera imaginado. El viaje de regreso a Ávila se le hizo eterno. Inés miraba por la ventanilla del autobús, pero en lugar del paisaje castellano, veía los ojos azules de León, sentía aún el calor de su mano sobre la suya. Por primera vez en su vida, regresaba a casa con el corazón dividido entre dos mundos, el que había conocido siempre y el que acababa de descubrir. La casa de piedra gris en la calle Reyes Católicos la recibió con el mismo silencio austero de siempre. Su abuela, doña Esperanza Valcárcel, la esperaba en el salón principal, sentada en su butaca de terciopelo granate, con el rosario entre las manos. A los 72 años, conservaba la postura rígida que había cultivado toda la vida, y esa mirada que podía detectar un pecado a kilómetros de distancia. «¿Cómo ha ido el viaje?», preguntó sin levantar la vista del crucifijo que presidía la habitación. «Bien, abuela. Los documentos se entregaron sin problemas. ¿Te hospedaste en un lugar decente?» Inés vaciló. «En una pensión recomendada por la notaría». «Bien. Espero que no hayas tenido contacto innecesario con extraños». La palabra «extraños» resonó en la mente de Inés como una campana de alarma. León no era un extraño, no después de esa noche en la terraza. Era algo más, algo que no tenía nombre en el vocabulario limitado que su abuela le había enseñado. «Abuela»,
Tengo algo que decirle. Doña Esperanza alzó la mirada, sus ojos grises enmarcados por cejas severas. Te escucho. Me han ofrecido un trabajo temporal, en Cadaqués, organizando una biblioteca privada. El silencio que siguió fue tan denso que Inés pudo escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el recibidor. Su abuela se levantó lentamente, con esa dignidad que nunca la abandonaba, y se acercó a la ventana que daba al patio interior. ¿Cuánto tiempo? Posiblemente varios meses. ¿Y dónde te alojarías? Hay una pensión en el pueblo. Inés María Valcárcel. La voz de su abuela cortó el aire como una navaja. Mírame cuando te hablo. Inés se volvió, enfrentando esa mirada que tantas veces la había hecho sentirse pequeña y culpable. ¿Crees que no me doy cuenta? Llegas aquí con los ojos brillantes, hablando de trabajos temporales en pueblos de la costa. Tu madre también tenía esa misma mirada cuando se enamoró de tu padre. El corazón de Inés se aceleró. No es lo que piensa. ¿No? Entonces, explícame por qué, en 23 años, nunca habías mostrado interés en irte de esta casa, y ahora, después de un viaje de 2 días, quieres marcharte durante meses. La acusación flotó en el aire entre ellas. Inés sintió una mezcla de indignación y miedo. Su abuela no se equivocaba, pero tampoco tenía derecho a reducir sus sentimientos a una simple repetición de la historia familiar. Quizás porque nunca me ha dado la oportunidad de descubrir qué quiero realmente. Te he protegido, te he dado educación, valores, un hogar, me ha dado una prisión. Las palabras salieron antes de que Inés pudiera detenerlas. El rostro de su abuela palideció, como si hubiera recibido una bofetada. ¿Una prisión? ¿Eso es lo que piensas de todo lo que he sacrificado por ti? Abuela, yo no... Tu madre me dijo exactamente lo mismo antes de escaparse con ese hombre, y mira cómo terminó. Mi madre murió en un accidente. Tu madre murió porque se dejó llevar por pasiones que no podía controlar, porque creyó que el amor era más importante que la cordura. Inés sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a derramarlas. ¿Y qué si así fue? ¿Y qué si vivió más en esos pocos años que usted en toda su vida? El golpe de la palma de su abuela contra su mejilla resonó en la habitación. Era la primera vez que la tocaba con violencia, y ambas se quedaron inmóviles, sorprendidas por lo que acababa de ocurrir. «Vete a tu habitación», murmuró doña Esperanza, temblando, «y no vuelvas a salir hasta que recuperes la sensatez». Inés subió las escaleras con las piernas temblorosas, se encerró en su cuarto y se dejó caer sobre la cama. La habitación que había sido su refugio durante años ahora se sentía como una celda. Las paredes color crema, los muebles de madera oscura, la imagen del Sagrado Corazón que la había vigilado desde niña, todo le parecía opresivo. Sacó uno de sus cuadernos secretos del fondo del armario y comenzó a escribir. Las palabras fluían como nunca antes, llenas de rabia y dolor, pero también de una claridad nueva. Escribió sobre el mar, sobre manos que se tocaban sin culpa, sobre la diferencia entre existir y vivir. 3 días después, cuando el enfado había dado paso a una fría determinación, alguien llamó a la puerta. Era Patricio, el cartero, con una carta para ella. La letra era elegante, masculina. Reconoció inmediatamente la caligrafía de León. «Querida Inés, Carmen Ríos me ha convencido de que escribir cartas es una forma más civilizada de comunicarse que las llamadas telefónicas. Dice que las palabras escritas tienen alma propia. La biblioteca sigue esperándote. Pero más que eso, yo sigo esperándote. He hablado con Carmen sobre las pensiones del pueblo, y ella insiste en que te quedes en su casa. Dice que tiene una habitación libre y que le vendría bien la compañía. También menciona que conoció a tu madre hace muchos años y que le gustaría hablar contigo sobre ella. No sé qué secretos guardas sobre tu familia, pero sí sé que los secretos pesan menos cuando se comparten. Tuyo, León P. Saecas. Carmen añade que si tu abuela necesita referencias sobre su reputación, puede contactar al párroco de Cadaqués, quien la conoce desde niña y puede dar fe de su honorabilidad. Inés leyó la carta 3 veces antes de bajar al salón, donde su abuela bordaba en silencio junto a la ventana. Se había instalado entre ellas una frialdad que dolía más que cualquier grito. «Abuela», dijo, extendiendo la carta. «Y creo que debería leer esto». Doña Esperanza tomó la carta con reticencia, pero conforme leía, su expresión se suavizó ligeramente. Cuando terminó, se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados.
Carmen Ríos dice que conoció a tu madre. Eso parece. Su abuela guardó silencio durante largos minutos. Finalmente, murmuró, hay cosas sobre Lucía que nunca te he contado. Cosas que tal vez tengas derecho a saber. ¿Qué cosas? Ve a Cadaqués, Inés, pero prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no cometerás los mismos errores que ella. Inés se acercó a su abuela y por primera vez en años la abrazó. Le prometo que tendré cuidado, pero también le prometo que voy a vivir mi propia vida. Cuando se separaron, doña Esperanza tenía los ojos húmedos. Eres igualita a ella. Dios me ayude, pero eres igualita a tu madre. 2 días después, Inés volvía a estar en el autobús hacia Cadaqués, esta vez con una maleta llena de esperanzas y el corazón acelerado por las posibilidades que la esperaban. Cadaqués la recibió con un cielo azul cristalino que contrastaba dramáticamente con las nubes grises que había dejado atrás en Ávila. Inés bajó del autobús con su maleta de cuero gastado y una sensación de libertad que nunca había experimentado. Esta vez no era una visitante temporal. Venía a quedarse, a construir algo nuevo. La tienda de vinos de Carmen Ríos se encontraba en una esquina del puerto, con una fachada encalada adornada por macetas rebosantes de geranios rojos. Un cartel de madera pintado a mano anunciaba vinos y recuerdos, Carmen Ríos, en letras azules descoloridas por el sol. Cuando Inés empujó la puerta, una campanilla anunció su llegada. El interior era acogedor y ligeramente caótico. Estanterías de madera cargadas de botellas, cestas con productos locales y en las paredes fotografías en blanco y negro que parecían contar la historia del pueblo. «Inés», una voz cálida la sobresaltó. Carmen emergió de detrás del mostrador como un torbellino de energía. A los 52 años, tenía el pelo rojo rizado recogido en un moño desordenado del que escapaban mechones rebeldes y llevaba una bata de flores que había conocido mejores días. Sus ojos verdes brillaban con una vivacidad que resultaba contagiosa. «Carmen, gracias por recibirme en su casa. Ni hablar de usted conmigo, niña. Soy Carmen, a secas». Le dio un abrazo que olía a lavanda y algo más sutil que Inés no pudo identificar. «Y León me contó que tu abuela necesitaba referencias. Espero que el párroco haya sido convincente». Lo fue, aunque creo que lo que realmente la convenció fue saber que usted conoció a mi madre. El rostro de Carmen se suavizó y por un momento pareció perderse en algún recuerdo lejano. «Lucía Mendoza. Sí, la conocí. Ven, vamos arriba. Tenemos mucho de qué hablar». Subieron por una escalera estrecha que llevaba al piso superior, donde Carmen tenía su vivienda. El apartamento era pequeño pero luminoso, con ventanas que daban al puerto y una decoración que mezclaba lo tradicional con toques bohemios. Plantas colgantes creaban pequeñas cascadas verdes, y en las paredes había acuarelas de paisajes marinos junto a versos de Lorca escritos en caligrafía elegante. «Esta será tu habitación», dijo Carmen, abriendo una puerta que revelaba un cuarto encantador con una cama de hierro forjado y una ventana que enmarcaba el mar como una postal. «Era mi taller de pintura, pero hace años que no toco los pinceles». «Es perfecta», murmuró Inés, dejando su maleta sobre la colcha de flores. «Ahora siéntate y vamos a merendar como Dios manda». Carmen la guió hacia la cocina, donde ya tenía preparada una bandeja con té de hibisco, magdalenas caseras y mermelada de higos. «Cuéntame, ¿qué te ha contado tu abuela sobre tu madre?» Inés se acomodó en una de las sillas de mimbre, enrollando un mechón de cabello en el dedo. «Muy poco, que se enamoró de mi padre contra su voluntad, que murió en un accidente cuando yo tenía 7 años, que era impulsiva. Tu abuela siempre fue muy dura con Lucía». Carmen sirvió el té en tazas de porcelana desportillada. «Sabe, pero había razones para su preocupación, aunque no las que ella cree». «¿Qué quiere decir?» Carmen se levantó y se dirigió hacia un armario antiguo del que sacó una caja de lata decorada con motivos orientales. Cuando la abrió, Inés vio fotografías, cartas y pequeños objetos que parecían reliquias de otra época. «Tu madre vino aquí por primera vez cuando tenía 18 años. Era verano, como ahora. Había escapado de Ávila después de una pelea terrible con tu abuela». Carmen sacó una fotografía y se la tendió a Inés. «Era idéntica a ti». La imagen mostraba a una joven de cabello castaño claro y ojos verdes
sentada en las rocas del puerto con una sonrisa radiante. Llevaba un vestido blanco que se agitaba con la brisa, y había algo en su postura que hablaba de libertad recién descubierta. ¿Por qué vino aquí? Porque aquí podía ser ella misma. Tu abuela la tenía tan controlada como a ti, pero Lucía era diferente, más rebelde, tal vez, o más desesperada. Carmen sacó otra fotografía, esta vez de Lucía con un hombre alto y moreno, ambos riendo junto a una barca de pescadores. Conoció a tu padre aquí, en Cadaqués. Se llamaba Nicolás Herrera, era fotógrafo. Venía cada verano a documentar la vida del pueblo. ¿Era de aquí? No, de Madrid, pero se enamoró del lugar. ¿Y de tu madre? Carmen sonrió con melancolía. Se quedó ese verano entero. Lucía también. Vivían como si el tiempo no existiera. Inés estudió la fotografía, buscando en el rostro de su padre algún rasgo que reconociera en sí misma. ¿Qué pasó después? El verano terminó. Nicolás tenía que regresar a Madrid. Tenía compromisos de trabajo. Lucía tuvo que volver a Ávila. Pensaron que podrían mantener la relación a distancia, pero Carmen hizo una pausa, sirviendo más té. Tu abuela descubrió las cartas, se enteró de todo. Y entonces le prohibió volver a verlo, amenazó con desheredarla, con echarla de casa sin nada. Lucía era muy joven, no tenía trabajo, no tenía dinero. Se sintió atrapada. Carmen sacó un sobre amarillento de la caja, pero siguieron escribiéndose en secreto. Yo era su intermediaria. Las cartas llegaban aquí, a la tienda. ¿Tiene cartas de mi padre? Algunas, y también... Carmen vaciló antes de sacar otro objeto de la caja. Un diario con tapas de cuero marrón. Esto lo escribió tu madre durante aquel verano. Me lo dio antes de irse, por si algún día tú venías buscando respuestas. Inés tomó el diario con manos temblorosas. Era como sostener un fragmento del corazón de su madre. ¿Puedo leerlo? Es tuyo, pero antes quiero contarte algo más. Carmen se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Inés entre las suyas. Tu madre volvió a Cadaqués años después. Tenías tú unos 3 años. Vino sola, contigo, huyendo de nuevo de tu abuela. ¿Vinimos aquí? Se quedó en esta misma habitación donde vas a dormir tú. Estaba desesperada. Decía que había descubierto algo sobre tu padre, algo que tu abuela le había ocultado. Intenté convencerla de que se quedara, pero ¿qué pasó? Tu abuela vino a buscarla. Llegó con el médico del pueblo y con papeles que demostraban que Lucía estaba inestable, que no era apta para cuidarte. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Se la llevaron, a ti también. Fue la última vez que la vi. El silencio se extendió entre ellas mientras Inés procesaba esta información. Todo lo que creía saber sobre su vida se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. ¿Qué había descubierto sobre mi padre? No lo sé. No tuvo tiempo de contármelo, pero sí sé que guardaba algo aquí, algo que quería que tú tuvieras cuando fueras mayor. Carmen se levantó y se dirigió hacia una estantería alta. De detrás de varios libros, sacó una caja pequeña de terciopelo azul. Esto es tuyo, Inés. Tu madre me hizo prometerle que te lo daría si algún día venías aquí. Cuando Inés abrió la caja, encontró un anillo de oro con una piedra verde del color de sus ojos y debajo una llave pequeña y antigua. ¿Qué abre esta llave? Carmen sonrió misteriosamente. Eso, mi niña, tendrás que descubrirlo tú misma, pero te prometo que cuando lo hagas, entenderás por qué tu madre luchó tanto por la verdad. Esa noche, Inés se durmió abrazando el diario de su madre, con el anillo en el dedo y la llave bajo la almohada, sintiendo que por fin estaba cerca de descubrir quién era realmente. El amanecer pintó de rosa los tejados de Cadaqués cuando Inés despertó con el diario de su madre aún entre los brazos. Había leído hasta altas horas, descubriendo a una Lucía completamente diferente a la que su abuela le había descrito. Apasionada, inteligente, llena de sueños y determinación. Las páginas revelaban no solo una historia de amor, sino la lucha de una mujer por encontrar su lugar en un mundo que insistía en definirla por las expectativas de otros. 15 de julio, 1979. Hoy he decidido que no volveré a ser la niña obediente que esperan que sea. Nicolás me ha enseñado a ver el mundo a través de su cámara, y me he dado cuenta de que la vida está llena de colores que mi abuela jamás me permitió ver. Cuando él me fotografía, siento que existo de verdad. Inés cerró el diario y se acercó a la ventana. El puerto ya bullía de actividad. Pescadores preparando sus redes,
turistas madrugadores buscando el primer café del día. En algún lugar de ese paisaje idílico, León estaría despertando también, tal vez preguntándose si ella había llegado realmente. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido azul marino que Carmen le había prestado la noche anterior. Era más ajustado que cualquier cosa que hubiera usado antes, pero se sintió apropiada, como si finalmente estuviera vistiéndose para sí misma y no para las expectativas de otros. Buenos días, dormilona. Carmen la recibió en la cocina con una sonrisa maternal y el aroma de café recién hecho. ¿Has dormido bien? He leído hasta muy tarde. Carmen, mi madre. Inés se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Era muy valiente, ¿verdad? Era la mujer más valiente que he conocido y también la más ingenua. Carmen le sirvió una taza de café y pan tostado con tomate. ¿Vas a ir a ver a León esta mañana? Supongo que debería presentarme. Oficialmente vengo a trabajar en su biblioteca. Carmen rió con suavidad. Ese hombre no ha necesitado que nadie organice su biblioteca en 5 años. Pero si eso es lo que necesitáis para estar cerca el uno del otro, adelante. Carmen, yo no. Niña, tengo 52 años y he visto suficientes historias de amor para reconocer una cuando están haciendo. Carmen se sentó frente a ella, estudiándola con esos ojos verdes que parecían ver demasiado. Solo te pido que tengas cuidado. León es un buen hombre, pero carga con sus propios fantasmas. ¿Qué clase de fantasmas? Eso tendrá que contártelo él, pero puedo decirte que su esposa murió en circunstancias muy dolorosas y él se culpa por no haber podido salvarla. Inés terminó su desayuno y se dirigió hacia la mansión, llevando en el bolso el diario de su madre y sintiéndose como si caminara hacia su destino. El sendero serpenteaba entre pinos y oleandros, y con cada paso, su corazón latía más fuerte. León la estaba esperando en la terraza, como si hubiera intuido su llegada. Vestía una camisa blanca de lino y pantalones beige, y cuando la vio acercarse, su rostro se iluminó con una sonrisa que borró cualquier rastro de la melancolía que Carmen había mencionado. Pensé que tal vez habías cambiado de opinión, dijo, bajando las escaleras para recibirla. Estuve a punto, confesó Inés, pero aquí estoy. ¿Cómo está Carmen? Seguro que ya te ha adoptado. Me ha contado cosas sobre mi madre, cosas que nunca supe. Inés vaciló antes de continuar. ¿Sabías que ella estuvo aquí, que conoció a mi padre en Cadaqués? León la estudió con atención. Carmen mencionó algo una vez. ¿Te ha dado respuestas? Algunas. Y también nuevas preguntas. Inés sacó el diario de su bolso. He estado leyendo esto. Es como conocer a una persona completamente diferente. Los diarios pueden ser reveladores. ¿Te importa si pregunto qué has descubierto? Inés se sentó en uno de los sillones de la terraza, y León se acomodó frente a ella. La brisa marina traía el perfume de los jazmines del jardín, y por un momento el mundo se redujo a ese espacio íntimo entre ellos. Mi madre era fotógrafa, o quería serlo. Escribía sobre la luz, sobre cómo capturar momentos que de otra forma se perderían para siempre. Inés abrió el diario en una página marcada. Escucha esto. La cámara de Nicolás me ha enseñado que la belleza no está en la perfección, sino en los instantes imperfectos que nos revelan la verdad de las cosas. Suena como alguien que entendía el arte de verdad, pero mi abuela la convenció de que esos eran sueños tontos, de que una mujer decente no debía andar por ahí haciendo fotografías como un hombre. La voz de Inés se cargó de indignación. ¿Cómo puede alguien matar los sueños de otra persona así? El miedo hace que la gente tome decisiones terribles, respondió León suavemente. A veces creemos que protegemos a quienes amamos, cuando en realidad los estamos destruyendo. ¿Hablas por experiencia? León se levantó y se acercó a la barandilla, mirando hacia el mar. Mi esposa, Elena, era bailarina. Tenía un talento extraordinario, pero yo siempre estaba preocupado por su carrera, por los riesgos que tomaba, por las horas que pasaba ensayando. Hizo una pausa, presionando las sienes. La noche que murió, habíamos discutido porque quería audicionar para una compañía en Nueva York. Yo le dije que era demasiado peligroso, que debería conformarse con el trabajo que tenía aquí. Inés se acercó a él, sintiendo el dolor en su voz. ¿Qué pasó? Salió furiosa de casa. Llovía, las carreteras estaban resbaladizas. León cerró los ojos. El coche patinó en una curva. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Lo siento mucho.
Durante 5 años me he preguntado si ella estaría viva, si yo hubiera apoyado sus sueños en lugar de intentar limitarlos. León se volvió hacia Inés, y ella vio una vulnerabilidad absoluta en sus ojos. Por eso cuando te veo luchando por encontrar tu propia voz, no puedo evitar pensar en todas las voces que se han silenciado por el miedo. Inés extendió su mano y tocó la de él, como había hecho aquella primera noche. No eres responsable de su muerte, León. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque si algo he aprendido leyendo el diario de mi madre, es que las personas valientes siempre encuentran la forma de ser quienes son, sin importar los obstáculos. Elena salió esa noche porque era bailarina, porque tenía fuego en las venas, no porque tú dijeras algo mal. León entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Y tú? ¿Tienes fuego en las venas? Estoy empezando a descubrirlo. Se quedaron así, de pie en la terraza, con las manos unidas y el mar como testigo. Inés sintió que algo se movía en su interior, algo poderoso y nuevo que tenía que ver con León, pero que también era completamente suyo. «Ya la biblioteca está en el primer piso», dijo León finalmente, aunque ninguno de los dos se movió. «Pero si prefieres, podemos empezar mañana». «No, quiero empezar hoy. Quiero...» Inés buscó las palabras correctas. «Quiero hacer algo que sea solo mío, por primera vez en mi vida». León sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro completamente. «Entonces vamos a construir la biblioteca más hermosa de toda Cataluña». Cuando entraron en la casa, Inés llevaba el diario de su madre contra el pecho, pero por primera vez desde que había llegado a Cadaqués, sentía que no solo estaba siguiendo los pasos de Lucía, estaba comenzando a crear los suyos propios. La biblioteca de León era un templo de conocimiento que robó el aliento a Inés desde el momento en que cruzó el umbral. Estanterías de roble macizo se alzaban desde el suelo hasta el techo abovedado, llenas de volúmenes que iban desde clásicos en cuero repujado hasta ediciones modernas en múltiples idiomas. Grandes ventanales permitían que la luz mediterránea bañara los rincones de lectura, donde sillones de terciopelo verde invitaban a perderse entre páginas durante horas. «Es impresionante», murmuró Inés, girando lentamente para absorber la magnificencia del espacio. «¿De verdad necesita catalogación?» León sonrió con cierta timidez. «La verdad es que está perfectamente organizada. Mi anterior asistente, Montserrat, era obsesivamente meticulosa». Se acercó a una de las estanterías, pasando los dedos por los lomos de los libros, pero hay una sección que nunca se atrevió a tocar. Condujo a Inés hacia el fondo de la biblioteca, donde una puerta de cristal esmerlado protegía una habitación más pequeña. Cuando la abrió, Inés vio cajas de cartón apiladas, álbumes de fotografías y lo que parecían archivos personales cubiertos de polvo. «Los papeles de Elena», explicó León, su voz volviéndose más grave. «Después de su muerte, guardé todo aquí. No he podido, no he sabido cómo organizarlo». Inés comprendió inmediatamente. Esta no era una biblioteca que necesitara catalogación. Era un corazón roto que necesitaba sanación. «¿Quieres que te ayude con esto?» «Solo si te sientes cómoda. Sé que no es lo que esperabas». León, Inés se volvió hacia él, y la sinceridad en sus ojos lo desarmó completamente. «Estoy aquí porque quiero estar, no por el trabajo, no por la biblioteca. Estoy aquí por ti». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una honestidad que ninguno de los dos había planeado. León la miró como si acabara de verla realmente por primera vez, y algo cambió en el aire que los rodeaba. «En ese caso», dijo suavemente, «empecemos por el principio». Pasaron la mañana abriendo cajas, cada una un universo de recuerdos. Elena había sido meticulosa documentando su carrera, programas de mano, fotografías de presentaciones, cartas de directores artísticos, críticas de prensa. Pero también había algo más personal, un diario de entrenamiento donde registraba cada ensayo, cada logro, cada frustración. «Era perfeccionista», comentó León, hojeando una libreta llena de anotaciones sobre técnica de ballet. «Se exigía más que cualquier instructor. Como mi madre con la fotografía», murmuró Inés, encontrando paralelismos inesperados. «Mira esto». Le mostró una página del diario de Lucía que había traído consigo. «Ya cada foto debe contar una historia que las palabras no pueden expresar. La técnica es solo el vehículo. El alma es el destino». Elena escribía algo similar sobre la danza. León sacó el diario de su esposa y leyó: «El cuerpo
debe desaparecer para que emerja la emoción pura. La técnica perfecta es aquella que se vuelve invisible. Trabajaron en silencio durante un rato, cada uno perdido en los recuerdos de las mujeres que habían amado. Inés organizaba fotografías de Elena en diferentes producciones, admirando la gracia etérea de sus movimientos, mientras León leía fragmentos del diario de Lucía, descubriendo a una artista frustrada de talento excepcional. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Inés durante una pausa para almorzar en la terraza. Todo lo que quieras. ¿Te arrepientes de haberte casado con Elena? La pregunta lo tomó por sorpresa. León reflexionó mientras cortaba el jamón ibérico que Carmen había enviado esa mañana. No, nunca, pero me arrepiento de no haber sabido amarla mejor. Levantó la vista hacia Inés. ¿Tú te arrepientes de haber venido aquí? Al contrario, creo que es lo más valiente que he hecho en mi vida. ¿Y qué dice tu abuela de eso? Inés sonrió, enrollando un mechón de cabello en el dedo. Mi abuela dice muchas cosas, pero estoy aprendiendo a distinguir entre sus miedos y mi verdad. ¿Y cuál es tu verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire cuando sonó el teléfono de la casa. León se disculpó para contestar, y desde la terraza, Inés pudo escuchar fragmentos de una conversación en inglés que parecía relacionada con negocios. Aprovechó la soledad para abrir nuevamente el diario de su madre. Había llegado a las entradas de agosto, cuando la relación con Nicolás se había intensificado. 20 de agosto, 1979. Nicolás me ha pedido que me vaya con él a Madrid. Dice que allí podríamos vivir juntos, que él me enseñaría todo sobre fotografía profesional. Tengo 21 años y nunca he tomado una decisión importante por mí misma. ¿Será este el momento? 25 de agosto, 1979. He decidido que sí. Le he dicho a la abuela que voy a marcharme después del verano. Su reacción ha sido peor de lo que imaginaba. Me ha amenazado con desheredarme, con no volver a dirigirme la palabra. Pero por primera vez en mi vida, sus amenazas no me asustan. El amor me ha dado una valentía que no sabía que tenía. 30 de agosto, 1979. Último día en Cadaqués. Mañana regreso a Ávila para recoger mis cosas y después comenzará mi nueva vida. Carmen me ha dado una cámara antigua como regalo de despedida. Dice que pertenecía a una amiga suya que también fue fotógrafa. Me siento como si estuviera a punto de convertirme en la persona que siempre debí ser. Inés sintió un nudo en la garganta. Su madre había tenido la valentía de elegir el amor y la libertad, al menos por un tiempo. ¿Qué había pasado después? ¿Por qué había terminado regresando a Ávila, casándose con otro hombre, renunciando a sus sueños? ¿Malas noticias? León había regresado y notó su expresión preocupada. No, es solo... Mi madre estuvo tan cerca de ser libre. Y después todo se torció de alguna manera. León se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus rodillas se rozaran. Tal vez no se torció, tal vez simplemente tomó un camino diferente al que había planeado. ¿Cómo puedes decir eso? Terminó atrapada en el mismo lugar del que había intentado escapar. Pero te tuvo a ti. León le tocó la mano suavemente. O tal vez su historia no fue la que quería vivir, pero te dio a ti la oportunidad de escribir la tuya propia. Inés lo miró, sintiendo cómo sus palabras resonaban en algún lugar profundo de su ser. ¿Y si no soy lo suficientemente valiente? ¿Estás de broma? León se acercó más, y Inés pudo ver las pequeñas líneas doradas en sus ojos azules. Has dejado a tu familia, tu hogar, todo lo que conocías, para venir aquí. Has enfrentado a tu abuela, has leído el pasado doloroso de tu madre. Estás ayudándome a sanar heridas que creía que nunca cerrarían. Si eso no es valentía, no sé qué es. La intensidad de su mirada hizo que el corazón de Inés se acelerara. Estaban tan cerca que podía sentir su respiración, percibir el aroma familiar de su piel. Por un momento, el mundo se redujo a ese espacio íntimo entre ellos, cargado de todo lo que no se atrevían a decir. «Sa Inés», su nombre sonó como una oración en los labios de León. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera dar el siguiente paso, el sonido de pasos en la grava los separó. Carmen aparecía por el sendero con una sonrisa que falseaba inocencia. «Espero no interrumpir nada importante», gritó desde la distancia, agitando una cesta. «He traído empanadas para la merienda». León e Inés se separaron, ambos sintiéndose como adolescentes sorprendidos en falta. Pero cuando sus miradas se cruzaron,
Sabían que algo irreversible acababa de suceder entre ellos. La llegada de Carmen con sus empanadas había roto el hechizo del momento, pero no había borrado la electricidad que ahora crepitaba permanentemente entre León e Inés. Durante la merienda improvisada en la terraza, ambos eran conscientes de cada mirada, cada roce accidental, cada silencio cargado de significado. «¿Cómo va el trabajo en la biblioteca?», preguntó Carmen con esa sonrisa que sugería que sabía exactamente lo que estaba interrumpiendo. «Muy bien», respondió León, sin apartar los ojos de Inés. «Estamos descubriendo cosas fascinantes». «Seguro que sí». Carmen mordió su empanada con una expresión divertida. «Por cierto, Inés, ayer estuve limpiando el desván y encontré algo que podría interesarte». Después de la merienda, las dos mujeres regresaron juntas al pueblo. El sol comenzaba a declinar, pintando de dorado las fachadas blancas de Cadaqués, y Inés se sentía como si caminara en una burbuja de sensaciones nuevas. Los besos no dados pesaban en el aire como promesas. «Ese hombre está perdidamente enamorado de ti», comentó Carmen mientras subían las escaleras hacia su apartamento. «Carmen, yo y tú de él. No me vengas con negaciones, niña. Lo veo en cómo te brillan los ojos cuando hablas de él». En el apartamento, Carmen se dirigió hacia un baúl antiguo en el rincón del salón. «Cuando tu madre estuvo aquí la última vez, me dejó algo más que el diario». Sacó una caja de madera tallada, del tamaño de una caja de zapatos. «Me hizo jurar que solo te la daría si encontrabas la llave». Inés sacó la pequeña llave dorada de su bolsillo, donde la había llevado como un talismán desde que Carmen se la entregó. Con manos temblorosas, la introdujo en la cerradura. Encajó perfectamente. Dentro de la caja había fotografías en blanco y negro, cartas atadas con una cinta roja y un objeto que hizo que Inés contuviera la respiración, una cámara Leica antigua, pequeña y elegante, exactamente igual a las que había visto en las páginas del diario. «Era de tu madre», explicó Carmen, «la misma que le regalé aquel verano. Pero mira las fotografías». Inés las extendió sobre la mesa del comedor. Eran imágenes extraordinarias, retratos de pescadores con las manos curtidas por el mar, niños jugando en las callejuelas de piedra, mujeres mayores conversando en los umbrales, el propio León, mucho más joven, tocando el piano en lo que parecía ser un concierto al aire libre. «León conocía a mi madre». No directamente, pero Lucía fotografió ese concierto durante su segunda visita aquí. León tenía unos 25 años entonces. Acababa de mudarse al pueblo después de terminar sus estudios de música en Barcelona. Inés estudió la fotografía de León más detenidamente. Tenía el mismo perfil aristocrático, pero sus ojos eran diferentes, más abiertos, menos cargados de dolor. «¿Mi madre le habló de él?» «Tu madre no habló de nada durante esa visita. Estaba obsesionada con algo. Pasaba horas escribiendo cartas que nunca enviaba, haciendo fotografías como si estuviera documentando evidencias». «¿Evidencias de qué?» Carmen se acercó al montón de cartas y eligió una. «Esto tal vez te dé una pista». La carta estaba dirigida a Nicolás Herrera, con una dirección en Madrid, pero nunca había sido enviada. La letra de Lucía, normalmente elegante, se veía agitada, urgente. «Mi querido Nicolás, he descubierto la verdad sobre lo que pasó realmente». La abuela no se limitó a interceptar nuestras cartas. Fue más lejos de lo que jamás imaginé. Tengo las pruebas ahora, las fotografías que hice cuando volví a Madrid sin que nadie lo supiera. Sé que te dijeron que yo había muerto en el accidente de coche. Sé que asististe a mi funeral falso. Sé que después te fuiste del país destrozado. Pero estoy viva, Nicolás. Estoy viva y tengo una hija que es tuya». Inés dejó caer la carta como si quemara. «¿Qué significa esto?» «Significa que tu abuela llegó a extremos inimaginables para separar a tus padres». Carmen se sentó pesadamente en una silla. «Lucía me contó que había contratado a alguien para fingir su muerte, para convencer a Nicolás de que había perdido la razón después del supuesto accidente. Todo para obligarlo a marcharse. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegar tan lejos? Hay más cartas. Sigue leyendo». Inés tomó otra carta con manos temblorosas. «La abuela sabía algo sobre el pasado de tu familia que tú desconocías. Tu abuelo, Nicolás, no era quien creías que era. Tengo fotografías que lo demuestran trabajando para el bando republicano durante la guerra.
La abuela temía que tu pasado político pudiera comprometer la posición social de nuestra familia en Ávila. Pero eso no es todo. He descubierto que ella ya había arreglado mi matrimonio con Esteban Valcárcel, el hijo del notario. Todo estaba decidido desde antes de que yo te conociera. Yo solo era una pieza en sus planes. Esteban Valcárcel, murmuró Inés, el hombre que creía que era mi padre. Tu madre se casó con él después de que le dijeran que Nicolás había muerto en un accidente en Francia. Era una mentira completa. Carmen tomó las manos de Inés. Tú eres hija de Nicolás Herrera, Inés, y según estas cartas, él podría seguir vivo. La revelación cayó sobre Inés como una avalancha. Todo lo que había creído sobre su identidad, sobre su familia, sobre su pasado, era una elaborada construcción de mentiras. ¿Por qué mi madre no luchó más? ¿Por qué no siguió buscándolo? Carmen señaló la última carta del montón. Lee esa. Me han amenazado con quitarme a mi hija si sigo investigando. La abuela tiene contactos poderosos, y yo solo soy una mujer joven sin recursos. Pero algún día, cuando mi niña sea mayor, cuando sea lo suficientemente fuerte para conocer la verdad, le dejaré estas cartas, le dejaré las fotografías, y tal vez ella pueda terminar lo que yo no pude. Nicolás, si algún día lees esto, busca a nuestra hija. Se llama Inés. Tiene los ojos verdes como tú, y espero que haya heredado tu valentía además de tu talento. Con todo mi amor eterno, Lucía. Inés se levantó bruscamente, necesitando aire. Se dirigió a la ventana y observó el puerto, donde las luces nocturnas comenzaban a encenderse. Su mundo entero se había volcado en cuestión de minutos. ¿Dónde está Nicolás ahora?, preguntó sin volverse. No lo sé, pero... Carmen vaciló. León tiene contactos en el mundo del arte, conexiones internacionales. Si alguien pudiera ayudarte a encontrarlo, sería él. ¿Se lo cuento? Esa decisión es tuya, niña. Pero recuerda que los secretos pesan más cuando se cargan solos. Esa noche, Inés se quedó despierta hasta muy tarde, con las fotografías de su madre esparcidas sobre la cama y la cámara Leica en las manos. Por primera vez en su vida, sentía que tenía una misión clara: encontrar a su verdadero padre y descubrir toda la verdad que su abuela había tratado de ocultar. Pero también sabía que no podía hacerlo sola, y la persona en quien más confiaba, la persona que había comenzado a amar sin darse cuenta, estaba a solo unos kilómetros de distancia, probablemente pensando en ella tanto como ella pensaba en él. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría todo. Iría a ver a León y le contaría toda la verdad, porque si algo había aprendido del diario de su madre, era que los secretos destruían el amor, pero la honestidad podía construir algo más fuerte que cualquier mentira. Inés llegó a la mansión de León cuando las primeras luces del alba apenas comenzaban a teñir el cielo de rosa. No había podido dormir, y sabía que él tampoco solía hacerlo. Muchas noches había visto la luz de la biblioteca encendida hasta muy tarde. Llevaba consigo la cámara de su madre y las cartas más reveladoras, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se le escapara del pecho. Lo encontró en la terraza, como si hubiera estado esperándola. Vestía solo unos pantalones de lino blanco y una camisa sin abrochar, y cuando la vio llegar, algo en su expresión le dijo que también había pasado la noche en vela. Inés. Su nombre sonó como un suspiro de alivio. Esperaba que vinieras. ¿Sabías que vendría? Lo intuía. Ayer, cuando nos interrumpieron, León se acercó a ella, y la intensidad de su mirada la desarmó completamente. Sentí que había algo más que querías decirme. Hay muchas cosas que quiero decirte, pero primero, Inés extendió las cartas hacia él. Necesito que sepas quién soy realmente. León tomó las cartas sin dejar de mirarla, pero antes de leerlas, se acercó más. Ya sé quién eres, Inés. Eres la mujer que me ha devuelto la capacidad de sentir. Eres la mujer de la que me he enamorado sin poder evitarlo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago en calma, creando ondas que se expandían hacia el infinito. Inés sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿León? Léeme las cartas», dijo él suavemente, «pero que sepas que nada de lo que contengan va a cambiar lo que siento por ti». Se sentaron en los sillones de mimbre, mientras Inés le contaba todo: el descubrimiento de la caja, las mentiras de su abuela, la verdad sobre Nicolás, el matrimonio forzado de su madre. León escuchó en silencio,
pero Inés podía ver la indignación creciendo en sus ojos conforme la historia se desarrollaba. «Tu abuela», murmuró cuando ella terminó, «llegó a unos extremos que no puedo ni imaginar. Lo peor es que durante años creí que mi madre había muerto por ser imprudente, por dejarse llevar por pasiones descontroladas. Pero resulta que murió intentando encontrar la verdad, luchando por amor y justicia». León se levantó y comenzó a caminar por la terraza, presionando las sienes en ese gesto que Inés ya conocía tan bien. «¿Qué piensas hacer ahora? Quiero encontrar a Nicolás. Quiero saber si sigue vivo. Quiero...» La voz se le quebró. «Quiero que sepa que tuvo una hija que no lo olvidó. Entonces lo haremos. Lo haremos». León se volvió hacia ella con una determinación férrea en la mirada. «Tengo contactos en galerías de arte por toda Europa. Nicolás Herrera era fotógrafo profesional. Debe haber dejado rastros. Podemos encontrarlo. ¿Por qué harías eso por mí? Porque te amo, Inés. Porque cuando alguien ama de verdad, no se queda de brazos cruzados viendo sufrir a la persona que ama». Inés se levantó, acercándose a él hasta que apenas un paso los separaba. «Tengo miedo». «¿De qué?» «De todo. De encontrarlo y que no quiera conocerme. De no encontrarlo y quedarme con dudas para siempre. De lo que siento por ti». Su voz se volvió un susurro. «De que esto sea demasiado intenso, demasiado rápido». León extendió las manos hacia su rostro, enmarcándolo con una ternura que la hizo temblar. «¿Sabes lo que me dijiste sobre Elena? Que las personas valientes siempre encuentran la forma de ser quienes son. Tú eres la persona más valiente que conozco, Inés». «No me siento valiente, me siento aterrorizada. El valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo». Sus rostros estaban tan cerca que Inés podía contar las pequeñas líneas doradas en los ojos azules de León. El aire entre ellos se había cargado de electricidad, de todo lo que habían estado conteniendo durante días. «León», susurró su nombre como una plegaria. «Dime que sí», murmuró él, sus labios a milímetros de los de ella. «Dime que tú también sientes esto». En lugar de responder con palabras, Inés se alzó sobre las puntas de los pies y cerró la distancia entre ellos. El primer beso fue suave, tentativo, como si ambos temieran que el otro fuera una ilusión que podría desvanecerse. Pero cuando Inés respondió, cuando sus labios se entreabrieron bajo los de él, algo se desató entre ellos con la fuerza de una tormenta que había estado gestándose durante días. León la atrajo hacia sí, y ella se dejó envolver por la calidez de sus brazos, por la solidez de su pecho contra el suyo. Era su primer beso real, y era mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado en sus fantasías más atrevidas. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. León apoyó su frente contra la de ella. Inés pudo sentir cómo temblaba. «He querido hacer eso desde el primer momento en que te vi tropezar en mi habitación», confesó él. «Yo no sabía que se podía sentir así», susurró ella, como si el mundo entero estuviera contenido en un beso. León la besó nuevamente, esta vez con más urgencia, y cuando las manos de él se enredaron en su cabello, Inés sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. Todas las barreras que había construido durante años, todas las prohibiciones que le habían enseñado, se desvanecieron como humo. «Inés», murmuró León contra sus labios, «quédate conmigo, no solo por la búsqueda de tu padre. Quédate porque no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Estás seguro? Apenas me conoces». «Te conozco», la interrumpió él, besando la esquina de su boca, la línea de su mandíbula. «Conozco tu valentía, tu gentileza, tu manera de enrollar el cabello cuando estás nerviosa. Conozco el sonido de tu risa y el color de tus ojos cuando el sol los toca. Te conozco aquí», se llevó la mano al corazón. «¿Dónde importa?» Una nueva ola de nubes grises se acercaba desde el mar y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre la terraza, pero ninguno de los dos se movió. «Se acerca tormenta», observó Inés, aunque sus ojos no se apartaron de los de León. «Que venga», respondió él, atrayéndola nuevamente hacia sí. «Ya no tengo miedo de las tormentas». Se besaron mientras la lluvia arreciaba, empapándolos gradualmente, pero ninguno quería romper el hechizo del momento. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido bendecir su unión con una purificación elemental. Finalmente, León la tomó de la mano y la guió hacia el interior de la casa. En el umbral se detuvieron, mirándose con una intensidad que hablaba de todo lo que estaba por venir.
¿Estás segura?, preguntó él, y en su voz había una vulnerabilidad que la conmovió hasta las lágrimas. Inés pensó en su madre, en los sueños truncados, en las cartas nunca enviadas, en el amor que había sido silenciado por el miedo. Pensó en Elena, en la vida que había terminado demasiado pronto, y supo que no podía desperdiciar esta oportunidad de felicidad que el destino le estaba ofreciendo. «Estoy segura», dijo, y su voz sonó más firme de lo que nunca había sido. «Por primera vez en mi vida, estoy completamente segura». Cuando León cerró la puerta tras ellos, Inés supo que estaba cerrando también la puerta a su vida anterior. Lo que vendría después sería completamente nuevo, completamente suyo. 3 semanas después de aquella noche de tormenta que cambió todo, Inés despertó en los brazos de León con el sonido del mar como música de fondo y la certeza de que jamás había sido tan feliz. Los días habían transcurrido en una burbuja de descubrimientos, ella aprendiendo los contornos de un amor verdadero, él redescubriendo la capacidad de vivir en el presente sin ser prisionero del pasado. La búsqueda de Nicolás había comenzado con llamadas telefónicas a galerías de París, Londres y Nueva York. León había movilizado todos sus contactos en el mundo del arte, y finalmente una galerista de Montparnasse había reconocido el nombre. Nicolás Herrera vivía en un pequeño pueblo de la Provenza francesa, donde seguía fotografiando y había encontrado cierta paz después de décadas de creer que había perdido al amor de su vida. «¿Estás preparada?», preguntó León esa mañana, mientras Inés se vestía con un vestido azul que Carmen le había regalado. Era el día del encuentro que cambiaría su vida para siempre. «No lo sé. ¿Se puede estar preparada para conocer a un padre que creías muerto?». Inés se miró en el espejo, viendo en su reflejo los ojos verdes que había heredado de él. «¿Y si no soy lo que él esperaba?». León se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «Imposible. Eres exactamente lo que cualquier padre soñaría». El viaje en coche hasta el pequeño pueblo de Roussillon les tomó 3 horas. León conducía mientras Inés releía por última vez las cartas de su madre, preparándose para las palabras que tendría que decir. El paisaje provenzal se desplegaba ante ellos como una acuarela: campos de lavanda, casas de piedra ocre, cielos infinitamente azules. Nicolás Herrera los esperaba en el jardín de su casa, una construcción típica de la región, con contraventanas azules y enredaderas que trepaban por las paredes. A los 65 años, conservaba la elegancia que Inés había visto en las fotografías antiguas, aunque su cabello era ahora completamente blanco y su rostro surcado por líneas que hablaban de años de soledad. Cuando Inés bajó del coche, él no se movió durante largos segundos, como si estuviera viendo un fantasma. Después, muy despacio, se acercó. «Dios mío», murmuró en francés, después en español. «Eres idéntica a ella». «Bonjour, papá», dijo Inés, y esas 2 palabras contenían toda una vida de preguntas y anhelos. Nicolás se derrumbó. No había otra forma de describirlo. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó como un niño, liberando décadas de dolor acumulado. Inés se acercó y lo abrazó, sintiendo cómo los pedazos rotos de su historia familiar comenzaban a recomponerse. «Pensé que habías muerto con ella», susurró él contra su cabello. «Me dijeron que habían muerto las 2 en el accidente. Mamán luchó por encontrarte hasta el final». Pasaron la tarde en el estudio de Nicolás, entre fotografías que documentaban 40 años de carrera artística. Él les contó sobre el dolor de perder a Lucía, sobre cómo había abandonado España, convencido de que todo había terminado, sobre los años que pasó reconstruyendo su vida en Francia sin saber que tenía una hija. «Tu madre me escribía sobre ti en las cartas que llegaban antes de...». Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «Decía que tenías sus ojos, pero mi obstinación, que serías fotógrafa como nosotros». Inés le mostró la cámara Leica que había heredado. «Estoy aprendiendo. León me está enseñando a ver la luz». Nicolás miró a León, quien había permanecido discretamente en segundo plano. «Gracias por cuidar de mi hija y por ayudarla a encontrarme. Ella no necesita que nadie la cuide», respondió León con una sonrisa. «Es la mujer más fuerte que conozco». Cuando llegó el momento de despedirse, Nicolás les entregó una caja llena de fotografías que había tomado de Lucía durante aquel verano en Cadaqués. «Son tuyas, y espero que vengas a verme pronto. Tenemos 30 años que recuperar».
El viaje de regreso transcurrió en un silencio cómodo. Inés procesaba el encuentro mientras León conducía, su mano libre entrelazada con la de ella. Había encontrado a su padre, pero más importante aún, había encontrado la paz con su propia historia. «Hay algo más que tengo que hacer», dijo cuando llegaron a Cadaqués. «¿El qué?» «Enfrentar a mi abuela». 2 días después, doña Esperanza Valcárcel llegó a Cadaqués en un taxi, rígida de indignación y determinada a llevar a su nieta de vuelta a la decencia. Carmen las había citado en su tienda, neutral pero firme en su papel de mediadora. «Inés María, esta locura ha llegado demasiado lejos», declaró la abuela nada más entrar. «Es hora de que regreses a casa y olvides estas fantasías». «No son fantasías, abuela». Inés estaba sentada detrás del mostrador, con León a su lado, y Carmen guardándoles las espaldas. «He conocido a mi padre. Nicolás está vivo». El rostro de doña Esperanza palideció, pero mantuvo la compostura. «Ese hombre no es tu padre. Esteban Valcárcel te crió, te dio su apellido. Ese hombre nunca me quiso, y usted lo sabe». La voz de Inés sonó más firme de lo que nunca había sido. «Igual que sabe que le mintió a mi madre sobre la muerte de Nicolás, igual que sabe que me mintió a mí sobre todo, lo hice para protegerte, para proteger a nuestra familia». «¿Protegerme de qué? ¿Del amor? ¿De la libertad? ¿De la posibilidad de ser feliz?» León apretó suavemente su mano, dándole fuerzas para continuar. «Mi madre murió buscando la verdad que usted se empeñó en ocultar, pero yo no voy a cometer el mismo error». Inés se levantó, irguiéndose con una dignidad que sorprendió a su abuela. «Me quedo en Cadaqués. Voy a casarme con León cuando él me lo pida. Voy a trabajar en la librería-cafetería que Carmen y yo vamos a abrir. Y voy a ser fotógrafa, como mis padres. Si haces eso, no vuelvas nunca a mi casa». No pensaba hacerlo. Doña Esperanza se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Eres igualita a tu madre. Que Dios te perdone». «No necesito que Dios me perdone por elegir el amor», respondió Inés. «Pero espero que algún día usted pueda perdonarse por haber elegido el miedo». Cuando la puerta se cerró tras su abuela, Inés sintió como si un peso que había cargado toda la vida finalmente se hubiera levantado de sus hombros. 6 meses después, la librería-cafetería Palabras y Recuerdos abría sus puertas en el puerto de Cadaqués. Inés había decorado las paredes con fotografías suyas y de su madre, creando un espacio donde los libros se mezclaban con el aroma del buen café y las historias susurradas entre las páginas. León estaba en la terraza de su mansión, observando el bullicio de la inauguración a través de sus prismáticos, cuando Inés se acercó por detrás y le rodeó la cintura con los brazos. «¿Espiando a tu futura esposa?», bromeó ella, admirando a la mujer más extraordinaria de toda Cataluña. Se volvió entre sus brazos y le mostró una pequeña caja de terciopelo, y esperando el momento perfecto para hacer esto oficial, cuando Inés abrió la caja y vio el anillo de diamantes que capturaba la luz del atardecer como una promesa, supo que su historia había llegado al final feliz que su madre nunca pudo vivir. «Sí», dijo antes incluso de que él pudiera preguntar, «ya 1000 veces sí». Y mientras se besaban con el mar de fondo y el futuro extendiéndose ante ellos como una página en blanco, esperando ser escrita, Inés supo que finalmente había aprendido la diferencia entre existir y vivir. La niña de Ávila se había ido para siempre. En su lugar estaba una mujer que había elegido el amor por encima del miedo, la verdad por encima de las mentiras y la libertad por encima de todas las cadenas que otros habían intentado ponerle. Y eso, pensó mientras León la hacía girar entre sus brazos, era la fotografía más hermosa que jamás podría capturar. Fin. Si descubrieras que toda tu vida fue construida sobre mentiras, que tu verdadero padre estaba vivo, que tu familia ocultó tu pasado durante décadas y que el amor de tu vida te estaba esperando del otro lado del miedo, ¿tendrías el valor de abandonar todo lo que conoces para buscar tu verdadera identidad y felicidad? Inés eligió el amor y la verdad en lugar de la seguridad y las convenciones sociales. ¿Y tú? ¿Has enfrentado alguna vez una situación donde tuviste que elegir entre lo que se esperaba de ti y lo que tu corazón realmente deseaba? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo.
Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.